Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si no duermes, no adelgazas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes una investigación nueva que confirma lo que venimos hace tiempo diciendo en Metabolismo TV. Y es que el sueño es vital. Si una persona no duerme bien, no va a recobrar el metabolismo, no va a adelgazar, no va a poder controlar la diabetes y lo más seguro se enferma. Así que básicamente el dormir es vital, súper vital. Voy a compartir esta información con ustedes. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Hay un doctor, investigador, es el doctor Christian Benedict. El doctor Benedict, ¿okay? Es de Suecia, trabaja en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y acaba de terminar un estudio fascinante que demostró que el sueño afecta directamente al metabolismo. De hecho, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron 14 jóvenes y los dividieron con otros 14 jóvenes, dos grupos, un grupo de control y otro grupo donde lo estaban haciendo. A estos 14 jóvenes les interrumpían el sueño por 3 días corridos. Se lo interrumpían. O sea, los ponían a dormir y los levantaban. Lo ponían a dormir, lo levantaban. Lo ponían a dormir y lo levantaban. Y los otros 14, pues los dejaban dormir. Entonces, hay unas máquinas donde se mide el uso calórico, que es una máquina donde usted se pone una máscara. Esa máscara mide cuánto dióxido de carbono está despidiendo el cuerpo según usted camina y demás, y eso mide cuánto oxígeno y cuánto dióxido de carbono, y con eso se calcula cómo está el consumo de calorías, el consumo calórico del cuerpo. Básicamente lo que lo descontró fue esto. Encontró en este estudio en Suecia que estos 14 jóvenes que no dormían, ¿verdad? Al otro día, después de no haber dormido, se reducía entre 5 y 20% el consumo calórico del cuerpo, o sea, el consumo de calorías, en las acciones tan sencillas como respirar o como caminar. O sea, que caminando o respirando consumían 5 a 20% menos por no haber dormido. En el grupo de control, que eran los 14 de control, que los dejaban dormir, estos pues tenían el 100% de su metabolismo. Y acá habían perdido el 5% o el 20% de su metabolismo, porque eso es lo que hace el metabolismo, utilizar los alimentos que tienen un contenido calórico y convertirlos en energía. Pero lo más interesante también es que a estos 14 jóvenes y a estos les empezaron a medir la glucosa por la mañana. Usted puede medir su glucosa por la mañana. Para usted adelgazar, usted necesita que la glucosa baje. Si la glucosa está alta, usted no va a adelgazar. La razón por la cual los diabéticos, la mayoría de ellos, el 85%, tienen sobrepeso, es precisamente porque tienen la glucosa alta. Así que a la hora de usted adelgazar necesita reducir la glucosa, que es lo que nosotros hacemos con la ayuda del poder de metabolismo o de diabetes sin problemas, y con la dieta 3x1 para uno tratar de reducir la glucosa. Esta dieta, la dieta 3x1, ¿verdad? Lo que busca es reducir la porción de los alimentos E en un plato. ¿Por qué? Porque los E son los que engordan. Los E son los que son enemigos del control de la diabetes. Pero ¿por qué son enemigos del control de la diabetes y por qué engordan? Porque suben la glucosa. Quiere decir que a la hora de usted adelgazar tiene que bajar la glucosa. Si no baja la glucosa, usted no va a poder adelgazar, es imposible. Lo que hacemos con el metabolismo es enseñarle cómo reducir la producción de insulina que se produce cuando usted baja la glucosa, y lo hace con algo como la dieta 3x1. Ahora, fíjese que este grupo que le estaban interrumpiendo el sueño de mal sueño tenía 5 a 20% menos de metabolismo al otro día. Pero además de eso, la glucosa estaba en promedio un 17% más alta. Eso quiere decir que no es solamente que le baja el metabolismo, o sea, el uso de energía, el uso de esa glucosa se lo baja, es que también le sube la glucosa, que es lo que engorda. Quiere decir que no hay duda que no dormir definitivamente no le deja adelgazar. Nosotros lo habíamos observado en los miembros de Natural Slim, pero aquí está comprobado. ¿Qué se puede hacer para uno dormir? Si usted necesita dormir y de verdad no puede dormir, lo primero que tiene que hacer es, tiene que empezar a usar algo como Magic Mac. Magic Mac es un tipo de magnesio bien absorbible. Hay 8 clases de magnesio. Esto es citrato de magnesio.
que es uno que penetra y no le da diarrea, porque el magnesio común y corriente, el de óxido y demás, lo que hace es que le da diarrea, pero usted no necesita el magnesio allá atrás, usted lo necesita dentro de la célula, lo necesita donde le relaje la musculatura, el sistema nervioso y el sistema hormonal. Así que se usa algo como magnesio, especialmente por la noche antes de dormir, se combina con el uso de algo como Catsorb, que es un tipo de potasio, también citrato de potasio, que lo que hace es que elimina los ácidos. Estos dos trabajan juntos, magnesio y potasio trabajan juntos, porque el potasio no puede entrar a la célula sin el magnesio. Así que si no consigue esto, pues trate con otro, pero la escena ideal sería que pudiera tener algo que fuera citrato de magnesio y citrato de potasio. Ahora, fuera de eso, nosotros dentro de los Natural Slim, para que la gente nos baje de peso, tenemos agentes, suplementos para ayudarlos a dormir. Hay uno que usamos que se llama Stress Defender, que es para controlar el estrés, y si una persona no nos duerme, le decimos, mira, tómate tu Magic Mac, tómate tu potasio Catsorb y inclúyele 3 cápsulas hasta 4 cápsulas de Stress Defender, que es algo que tranquiliza el sistema adrenal, las adrenales, que son donde está el estrés, así que las que producen la adrenalina, y eso hace que una persona duerma. Una vez que usted empiece a dormir y que no se levante toda la noche a estar orinando y que pueda levantarse descansado, usted va a ver que usted adelgaza sin ningún problema, porque a la hora de adelgazar tiene que poder dormir. El sueño es vital. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.